Desde muy joven, Elías aprendió a mirarse a través de los ojos de los demás. No fue una decisión consciente, sino una costumbre que se formó lentamente, casi sin ruido. En cada reunión, en cada conversación, en cada silencio, había una pregunta que se repetía dentro de él: ¿soy suficiente comparado con ellos? Así comenzó a medir su valor, no por lo que sentía, sino por lo que otros aparentaban ser. Mientras algunos avanzaban con seguridad, Elías sentía que caminaba cargando una sombra. Observaba los logros ajenos como si fueran un recordatorio constante de lo que creía que le faltaba. No envidiaba abiertamente, pero sí se comparaba en secreto. Y esa comparación silenciosa se convirtió en una herida que nadie veía, pero que dolía cada día un poco más. Aprendió a sonreír cuando otros brillaban, aunque por dentro algo se encogía. Cada éxito ajeno era interpretado como una prueba de su propia insuficiencia, no porque fuera menos capaz, sino porque había confundido el valor con la validación externa. Poco a poco, dejó de preguntarse quién era, y empezó a preguntarse por qué no era como los demás. La comparación no llegó como un golpe, llegó como una gota constante, una palabra aquí, una mirada allá, una expectativa no dicha. Con el tiempo, Elías comenzó a exigirse más de lo que podía sostener. Creyó que si se esforzaba lo suficiente, si alcanzaba cierto nivel, si cumplía con ciertas metas, entonces por fin podría sentirse en paz consigo mismo. Pero la paz nunca llegaba. Siempre había alguien más adelante, alguien más reconocido, alguien que parecía hacerlo mejor. En el fondo, Elías no luchaba contra los demás, luchaba contra una imagen distorsionada de sí mismo. La comparación lo había convencido de que su valor estaba incompleto, de que debía corregirse, mejorarse, ajustarse, y sin darse cuenta, empezó a alejarse de lo que sentía para convertirse en lo que creía que debía ser. Así, la comparación dejó de ser un simple pensamiento y se volvió una forma de vida, una forma silenciosa, persistente, desgastante. Elías aún no lo sabía, pero ese hábito de medirse con otros estaba sembrando un cansancio profundo que pronto comenzaría a manifestarse, porque cuando alguien vive comparándose, no solo se juzga, también se abandona lentamente. Elías comenzó a cansarse sin entender por qué. No era un cansancio del cuerpo, sino uno más profundo, uno que no se aliviaba con descanso. Cada día despertaba con la sensación de que debía demostrar algo, aunque no sabía exactamente a quién. Vivía con la presión constante de estar a la altura, de no quedarse atrás, de no fallar. Y esa exigencia silenciosa lo iba vaciando poco a poco. La comparación ya no solo aparecía frente a los logros ajenos, también se infiltró en su diálogo interno. Cada error se volvía una prueba de su supuesta incapacidad. Cada pausa era interpretada como atraso. Elías se hablaba con dureza, como si la severidad pudiera convertirlo en alguien digno. Sin darse cuenta, se trataba a sí mismo con menos compasión de la que ofrecía a cualquier otro. Con el tiempo, empezó a perder el disfrute de lo que hacía. Aquello que antes le daba sentido ahora parecía insuficiente. Nada era suficiente si no se comparaba favorablemente con alguien más. Y cuando lo hacía, la satisfacción duraba poco, porque la comparación siempre encontraba una nueva medida, una nueva carencia, un nuevo motivo para sentirse incompleto. Elías aprendió a ocultar su desgaste. Desde fuera parecía firme, responsable, incluso admirable, pero por dentro llevaba una lucha constante. Se exigía avanzar aun cuando estaba agotado, convencido de que detenerse era fracasar. No se permitía sentir orgullo, porque siempre había algo más que mejorar. No se permitía descansar, porque creía que aún no lo merecía. La comparación lo empujó a vivir desconectado de sí mismo. Ya no escuchaba lo que necesitaba, solo lo que debía alcanzar. Empezó a confundir su valor con su rendimiento, su identidad con sus resultados. Y en ese proceso, su voz interior se volvió cada vez más débil, casi irreconocible. Había noches en las que Elías se preguntaba en silencio por qué, a pesar de tanto esfuerzo, no lograba sentirse en paz. No entendía que el problema no era su falta de capacidad, sino la forma en que se miraba. Porque cuando alguien vive intentando ser suficiente para todos,
termina siendo insuficiente para sí mismo. Ese desgaste invisible fue creciendo hasta convertirse en una carga difícil de sostener. Elías aún no lo sabía, pero estaba llegando a un límite. Un punto donde ya no podría seguir exigiéndose sin consecuencias. Y sería justamente ahí, en medio de ese cansancio profundo, donde comenzaría el encuentro más importante de su vida, el encuentro consigo mismo. El quiebre no llegó como un desastre visible, llegó como una pausa inevitable. Un día, Elías simplemente no pudo seguir al mismo ritmo, no por falta de voluntad, sino porque algo dentro de él se había agotado por completo. La comparación, la exigencia constante, el intento interminable de ser suficiente, habían consumido más de lo que estaba dispuesto a admitir. Por primera vez, se permitió detenerse, no para rendirse, sino porque ya no tenía fuerzas para fingir que todo estaba bien. En ese silencio incómodo, comenzaron a surgir preguntas que había evitado durante años. ¿En qué momento dejó de escucharse? ¿Cuándo empezó a tratarse como si su valor dependiera de una meta ajena? Elías descubrió que había vivido persiguiendo una versión de sí mismo, que nunca le perteneció. Había confundido crecimiento con castigo, disciplina con dureza, mejora con rechazo, y al reconocerlo, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por entenderlo, tristeza por todo el tiempo que pasó negándose a sí mismo. En ese encuentro interno, comprendió que la comparación no solo le robó la paz, también le robó identidad. Había pasado años mirándose con ojos críticos, heredados de expectativas externas, sin preguntarse qué necesitaba realmente. Por primera vez, no se juzgó, se observó, y en esa observación honesta, empezó a reconocerse. Elías entendió algo esencial: nunca fue insuficiente. Solo se midió con parámetros que no consideraban su historia, su proceso, sus heridas. Comprendió que su valor no estaba en llegar antes, ni en destacar más, ni en cumplir con una imagen idealizada. Su valor estaba en existir, en sentir, en seguir adelante incluso cuando nadie aplaudía. Ese reconocimiento no resolvió todo de inmediato, pero abrió una puerta que ya no podría cerrar. Por primera vez, Elías se permitió mirarse sin comparación. Y en ese acto sencillo pero profundo, comenzó a nacer una nueva forma de relacionarse consigo mismo, no desde la exigencia, sino desde la verdad. Ese momento marcó un antes y un después, porque cuando alguien se encuentra consigo mismo sin máscaras, ya no puede volver a ignorarse. Elías aún tenía un camino por recorrer, pero ahora sabía algo fundamental. No necesitaba convertirse en otro para valer, solo necesitaba aprender a mirarse con amor.